El enfado de Jesús. A la mañana siguiente, camino de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera, se fue hacia ella. Pero solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Que jamás coma ya nadie fruto de este árbol, Dijo. Entrando dentro del templo de Jerusalén, donde se hallaba aquellos días para la fiesta, Jesús expulsó a los que allí vendían y compraban. Derribó las mesas de los que cambiaban y vendían palomas y otros animales, así como objetos para los sacrificios. Y dijo a los que protestaban: desde antiguo se ha escrito que el templo será casa de oración. Pero vosotros habéis convertido este santo lugar en cueva de ladrones y de negociantes. Llegó todo esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes, quienes exclamaron: Hay que terminar con ese impostor. Y buscaron la manera de acabar con él, pero no se atrevieron a hacerle nada en aquel momento, pues la muchedumbre, maravillada con sus palabras y sus milagros, le hubiera defendido. Al día siguiente, de madrugada, al pasar junto a la higuera que habían encontrado el día anterior, Pedro dijo a su maestro: Mira, la higuera que vimos ayer se ha secado. Algo después, los sacerdotes y los escribas preguntaron a Jesús. ¿Con qué poder haces todo esto? Él respondió: Como no quisisteis saber antes que Juan bautizaba por obra del cielo, tampoco yo os digo ahora por qué hago estas cosas. La última cena. La asamblea de ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes se reunieron en el palacio de Caifás para encontrar el medio de prender a Jesús y condenarle a muerte. El maestro había dicho a sus discípulos unos días antes de la Pascua: El Hijo del Hombre será entregado para morir en la cruz. El jueves, víspera de Pascua, Jesús envió a 2 de sus discípulos a la ciudad. Id, Les dijo: y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y decid al dueño de la casa donde entre que prepare una sala para celebrar una comida en la fiesta de Pascua. Los 2 discípulos cumplieron lo ordenado y prepararon la mesa poniendo en ella manteles, jarras, platos, es decir, todo lo necesario. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y tomando un jarrón con agua y una toalla, les lavó los pies, demostrando que hay que ser humildes. Luego, mientras cenaban, les dijo: Ciertamente os digo que uno de vosotros me entregará a los soldados. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo? ¿Soy yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Yo, maestro? Empezaron a preguntarle todos, y respondió Jesús: El que conmigo moje pan en el plato, ese me hará traición. Pero desdichado de aquel por quien el Hijo del Hombre ha de ser entregado, mejor le sería no haber nacido. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, diciendo: ¿Soy yo acaso, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús, mojando un bocado de pan y dándoselo a Judas Iscariote, y añadió: Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas, evitando la mirada de los otros, salió de la casa en cuanto pudo. La Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió. Lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Y luego, tomando un cáliz y dando gracias a Dios, dijo: Bebed todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada para perdón de los pecados. Y dijo después: Y yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Judas Iscariote, al abandonar la sala de esta cena, se dirigió al encuentro de los príncipes de los sacerdotes para indicarles el lugar en que podían prender a Jesús. El precio de su traición quedó establecido en 30 monedas de plata. Terminada la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al monte de los Olivos para rezar. Una vez allí, les dijo: Todos os apartaréis de mí, porque está escrito por los profetas: cuando falta el pastor se dispersan las ovejas. Pero después de haber resucitado me encontraréis en Galilea. Aunque todos digan que no te conocen, Señor, yo jamás lo diré. Y Jesús le respondió así a Pedro: Ciertamente te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, protestó Pedro con grandes gestos. aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron los otros discípulos. Demostraban así su fidelidad con sinceras palabras. La oración del huerto. Llegados a un lugar llamado el huerto de Getsemaní, dijo Jesús a los discípulos que le acompañaban: Quedaos aquí mientras yo me voy un poco más lejos para rezar. Permaneced despiertos para hacerme compañía.
Retirándose un poco, Jesús se arrodilló para orar diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí el sufrimiento que me espera, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Poco después, volvió al lugar donde esperaban sus discípulos. Los encontró dormidos y les riñó con dulzura por su debilidad. Se apartó para rezar otras 2 veces y llegó a sudar por la angustia. Se escuchó entonces un ruido de gente que llegaba desde lejos y dijo Jesús a los que estaban con él: Ya se acerca la hora en que voy a ser entregado. Judas Iscariote, que acompañaba a los soldados de los príncipes de los sacerdotes, les había indicado: Aquel a quien yo bese, ese es. Y se acercó al maestro y le besó en la mejilla diciendo: Salve, rabí. Judas, le echó en cara a Jesús. ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los soldados prendieron a Jesús, pero Pedro, que tenía una espada, hirió a uno de los siervos del pontífice en la oreja. Vuelve la espada a su vaina, Le dijo Jesús, pues quien emplea la espada morirá por la espada. y a los que le tenían detenido les habló de esta manera: ¿Habéis salido con armas a prenderme como si fuera un ladrón? Todos los días estaba entre vosotros y no me deteníais. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo anunciado por los profetas. Mientras se alejaban con el preso para conducirlo ante los miembros del tribunal del Sanedrín, los discípulos, asustados, huyeron todos y le abandonaron. Jesús ante Caifás. Caifás, el pontífice, reunido con los escribas y los ancianos del pueblo, interrogó a Jesús, acusado por falsos testigos. Yo le oí decir Afirmó uno: que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Por Dios te pregunto, di si eres el Mesías, el Hijo de Dios. le preguntó Caifás. Tú lo has dicho. Respondió Jesús. ¡Ha blasfemado! Exclamó Caifás, rasgando sus vestiduras para demostrar el escándalo que le habían causado las palabras de Jesús. Ante esta respuesta, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Que sea condenado a muerte. Condenado a muerte. Condenado a muerte. Gritaron todos y empezaron a maltratarle y a insultarle. Simón Pedro, que había seguido a cierta distancia a los que se llevaban preso a Jesús, se quedó en el patio del palacio de Caifás en espera de ver qué pasaba. Una criada, al verle allí, le preguntó delante de los soldados: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Te equivocas. Respondió asustado Pedro. No soy uno de los suyos. Otras 2 veces, los que allí estaban preguntaron a Pedro lo mismo, y él respondió que no conocía a Jesús. No sé de qué me hablas. Respondió la 3ª vez que le preguntaron. Nada tengo que ver con el detenido. Así que Pedro hubo negado por 3 veces a su maestro. Se oyó el canto de un gallo en el silencio de la noche. En aquel mismo instante se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera del patio, seguido por las burlonas miradas de desprecio de los que allí estaban, se acurrucó en tierra y lloró amargamente.